¿Qué harías si el hombre que se casó con tu hermana, el que siempre viste como un hermano de verdad, de repente confiesa que lleva años enamorado de tu esposa? No es una serie, no es una novela. Esto le pasó a Javier, un tipo común de Sevilla, y lo que vino después fue una locura total, algo que ni en tus peores pesadillas te atreverías a imaginar. Todo empezó como empiezan las peores historias un día cualquiera, sin señales raras, sin presentimientos, sin nada fuera de lo normal. Era martes. Javier se levantó como siempre, medio zombi, con el pelo revuelto y una taza de café en la mano. Carmen le sonrió desde la cocina, ya vestida para ir a dar clase. Los niños gritaban desde el pasillo, uno buscando una camiseta limpia, el otro llorando porque quería desayunar Choco Crispies. La vida real, ya sabes. Javier era un tío sencillo, 37 años, currante, fanático del fútbol, orgulloso de su pequeña familia. Vivía en Sevilla con Carmen, su mujer, desde hace más de 10 años, y con sus 2 hijos, Daniel y Lucas. La casa no era grande, pero estaba llena de fotos, dibujos de los críos y ese aroma a tostadas que se colaba cada mañana. Carmen era su centro, su calma, su risa preferida. La conocía desde el instituto y aunque la rutina a veces pesaba, él seguía mirándola como el primer día. «Estoy casado con la mujer de mis sueños», decía siempre con una media sonrisa, sin darse cuenta de que el destino ya estaba afilando los cuchillos por detrás. Y luego estaba Mariela, la hermana mayor de Javier. Una mujer fuerte de carácter, muy protectora desde que eran niños. Cuando sus padres se separaron, ella fue como una segunda madre. Mariela se casó con Diego hace unos 7 años. Diego, ¿qué decir de Diego? El cuñado perfecto. Guapo, alto, bombero, sí, de los que salen en calendarios, simpático a rabiar, y con esa forma de hablar que hacía reír a todo el mundo. Desde que entró en la familia, se volvió imprescindible. Ayudaba en todo, colgaba cuadros, se encargaba del asado, en las reuniones jugaba con los niños como si fueran suyos. Incluso Javier decía, «Este cabrón me cayó mejor que algunos primos». Nunca hubo una sola mala palabra sobre él. Nunca un mal gesto. Nunca un motivo para desconfiar. Diego y Carmen también se llevaban bien. Pero bien en el sentido familiar, de esos intercambios típicos. ¿Cómo están los peques? Vi una serie que te encantaría. Dile a Javier que se afeite esa barba horrible. Cosas así. Javier lo veía todo tan natural que ni se le cruzaba por la cabeza que algo raro podía estar escondido entre esas risas. Hasta que ese martes, mientras Carmen recogía los platos, le dijo algo que dejó a Javier un poco rayado. «Amor, hoy me escribió Diego. Me invitó a almorzar mañana», dijo ella medio distraída limpiando la mesa. «Diego, el bombero, tu fan número 1 de las croquetas», bromeó Javier levantando una ceja. «Sí, él. Dice que quiere hablar de algo, pero no me explicó mucho, que es importante». Javier se quedó pensando. No era común que Diego invitara a Carmen a comer. A Mariela sí, a él también, incluso a ambos. Pero a Carmen sola se le cruzaron 1000 cosas por la cabeza en un segundo, pero enseguida las descartó. Paranoias mías, pensó. Carmen no parecía incómoda ni preocupada, solo curiosa, y él confiaba en ella, en los dos de hecho. Así que soltó una risa y dijo, «Bueno, si te pide consejo para regalarle algo a Mariela, dile que evite los perfumes raros. La última vez casi nos mata a todos con ese olor a flores muertas». Ambos se rieron. Todo seguía normal, hasta que dejó de serlo. El miércoles por la mañana Carmen se vistió con un vestido sencillo azul marino y se recogió el pelo en una coleta rápida. Se puso un poco de brillo labial como siempre. Javier la miró antes de que saliera y le lanzó un piropo tonto. «Te ves tan guapa que hasta Diego va a olvidarse de qué quería hablarte». «Idiota», le respondió ella entre risas dándole un beso rápido. El lugar elegido para el almuerzo era un pequeño café en la Alameda. Nada elegante, nada raro. Carmen llegó puntual. Diego ya estaba ahí con una cerveza en la mano mirando por la ventana. Al verla se levantó y le sonrió, pero había algo en sus ojos.
algo cargado, como si llevara años esperando ese momento. Carmen no lo notó al principio. Se sentó, pidió una ensalada y empezó a hablar de cosas triviales. Pero Diego no estaba para trivialidades, y justo ahí empezó la grieta. Pero esa grieta, esa conversación que partió en dos, todo lo que conocían aún no entra en esta parte del cuento. Solo te diré esto: cuando Carmen volvió a casa esa tarde, ya no era la misma. Javier, al verla, notó enseguida que algo no cuadraba. Su cara, su voz, sus manos temblando al sacar las llaves. Pero lo que ella tenía que contarle... Eso, amigo, eso pertenece al capítulo siguiente. Carmen apenas había tomado 3 sorbos de agua cuando Diego la miró fijo y le dijo con una seriedad que no conocía: necesito contarte algo que no puedo guardar más. Ella se rió al principio pensando que era una broma, pero la expresión de él no cambió. Y ahí, sin rodeos, como si soltara una granada sobre la mesa, lo dijo: estoy enamorado de ti, Carmen, desde hace años, desde la primera vez que te vi con Javier. El mundo se le detuvo. Carmen parpadeó como si no hubiera entendido, como si su cerebro estuviera negándose a procesar las palabras. Pero Diego siguió como si no viera lo que estaba provocando. Siempre he pensado que si tú hubieras sido mía, te habría tratado como una reina, no como él. Tú mereces más. Ella se quedó muda. El corazón le palpitaba en la garganta. El café parecía girar a su alrededor. Quiso levantarse, gritarle, tirarle el agua en la cara. Pero lo único que hizo fue ponerse de pie como por instinto y balbucear: ¿estás enfermo, Diego? Salió casi corriendo, tropezando con una silla. En la calle, con las manos temblorosas, sacó el móvil. Llamó a Javier. No podía ni hablar. Javi, es Diego, dijo. Me dijo que está enamorado de mí. Y se echó a llorar. Porque sí, eso no era solo una confesión, era una puñalada. Y acababa de atravesar el corazón de toda su familia. Javier no sabía si estaba soñando o si acababan de romperle el mundo en la cara. Carmen al teléfono lloraba sin parar. Me lo dijo Javi. Me dijo que está enamorado de mí. Tu cuñado, el marido de tu hermana, no entiendo nada. La voz de su esposa temblaba, se cortaba. Javier sintió cómo se le helaba la sangre. Se quedó callado con el teléfono en la oreja, como si le acabaran de vaciar un cubo de agua helada encima. ¿Dónde estás?, logró preguntar con la voz rota. En la esquina del café. No puedo parar de temblar. No te muevas, voy para allá. Colgó sin pensar, sin agarrar las llaves del coche, sin apagar el fuego que tenía encendido en la cocina. Todo le daba igual. Llegó a recogerla y la encontró sentada en una banca con los ojos rojos, las manos heladas, la cara desencajada. La abrazó fuerte, tan fuerte que a ella casi se le fue el aire y no dijo nada, porque no sabía qué decir, porque no podía creerlo, porque era Diego. Diego, su puto cuñado, su hermano de toda la vida, el que jugaba con sus hijos, el que sabía dónde guardaban las llaves de repuesto. Esa noche no durmieron. Carmen no paraba de llorar. Javier, en cambio, no podía ni moverse. Le hervía la sangre, pero el cerebro no le funcionaba. ¿Qué carajo significa esto?, pensaba una y otra vez. Entonces, a eso de las 2 de la mañana, le sonó el móvil. Diego. Primero fue un mensaje. Lo siento. No debí decirlo así. No digas nada a Mariela, por favor. Después una llamada. Y otra, y otra. Javier no contestó ninguna. Lo único que hizo fue enseñarle la pantalla a Carmen y decir: este cabrón sigue creyendo que puede arreglarlo por WhatsApp. Pero lo más jodido no fue eso. Fue lo que pasó media hora después. Sonó el teléfono fijo de casa. Javier atendió pensando que quizá era un error, pero no. Era Mariela. Javi, necesito hablar contigo. ¿Estás solo? Javier se quedó mudo. ¿Estás con Carmen? Sí, estamos los dos. Perfecto. Entonces escúchame bien, dijo Mariela con un tono que jamás le había escuchado. Sé lo que pasó. Diego me lo contó. Dijo que fue Carmen, que ella, que lo provocó, que lo sedujo.
Javier casi se atraganta con su propia respiración. ¿Qué? ¿Qué dices? Carmen lo sedujo. Eso me dijo, que llevaba tiempo mirándolo raro, que hoy fue ella quien se acercó, que él se sintió confundido. Del otro lado del sofá, Carmen escuchaba todo. Se levantó de golpe, se acercó a Javier y gritó: «No, no puede ser tan sucio. Ahora dice que fui yo». Mariela escuchó el grito. Se hizo un silencio tenso. «Javi, necesito saber la verdad», dijo ella finalmente con la voz partida. «Puedes venir mañana los dos, a mi casa. Quiero que me lo cuenten todo, porque no sé qué creer, no sé en quién confiar ahora mismo». «Vamos ya mismo», respondió Javier sin dudar, y lo hicieron. A las 3 de la mañana agarraron las pruebas. Carmen, aunque seguía temblando, había tenido la sangre fría de grabar parte de la conversación con Diego en el café. También le había hecho una captura al mensaje que él mandó después, rogando que no dijeran nada a Mariela. Todo estaba ahí: las pruebas, las palabras, la cobardía. Llegaron al piso de Mariela casi a las 4. Ella los esperaba en bata con los ojos hinchados. Abrió la puerta sin decir nada. Diego estaba sentado en el sofá con cara de perro regañado, los ojos clavados en el suelo. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Carmen fue directa. Sacó el móvil, lo desbloqueó, puso la grabación. La voz de Diego clara como el agua. «Estoy enamorado de ti, Carmen. Desde que te vi. Siempre he pensado que si fueras mía te trataría como una reina». Mariela no dijo una palabra. Solo se sentó, puso el altavoz junto a su oreja y escuchó todo. Después leyó el mensaje. Después miró a Diego. Y ahí pasó algo que Javier nunca olvidaría. Ella se levantó, lo miró directo a los ojos, se acercó despacio y le dijo con una voz tan fría que heló la habitación: «Haz las maletas y lárgate de mi casa, esta noche». Diego intentó hablar. «Mariela, por favor, deja que te explique». «No, ya hablaste demasiado. Ya jodiste todo lo que teníamos. No quiero volver a verte. No quiero que mis hijos vuelvan a verte. No me importa si lloras, si gritas o si te arrodillas. Lárgate». Y se fue. Se metió en la habitación, cerró la puerta con un portazo que hizo retumbar las paredes. Diego se quedó ahí como un idiota, como el cobarde que era. Javier quería golpearlo, pero Carmen lo tomó del brazo y le dijo bajito: «No lo vale». Diego, derrotado, se levantó. Subió las escaleras como un alma en pena y desapareció en el cuarto de invitados. Javier y Carmen estaban por irse cuando Mariela volvió a salir. Tenía los ojos llorosos, pero no había rastro de debilidad en su cara. Miró a Carmen, se acercó sin decir nada y la abrazó. Largo, fuerte, desesperado. Las dos lloraban, las dos estaban rotas, pero en ese momento parecía que se estaban reconstruyendo una con la otra. «Gracias por no mentirme», dijo Mariela entre sollozos. «Gracias por no esconderlo. Gracias por no ser como él». Carmen no pudo decir nada, solo la abrazó más fuerte. Y así, en medio de la noche, entre lágrimas, verdades sucias y vínculos que se tambaleaban, el caos ya se había desatado. Lo que venía después sería aún más oscuro. La mañana siguiente no era una mañana cualquiera. No había café caliente, no había tostadas, no había risas ni desayunos de domingo. Era una mañana silenciosa, espesa, como si el aire mismo supiera que algo se había roto para siempre. Carmen no durmió nada. Javier tampoco. Y en la casa de Mariela el ambiente era de velorio. Diego seguía allí. No se había ido en la madrugada como Mariela había ordenado. Se encerró en el cuarto de invitados sin hacer ruido, como una rata acorralada. Javier no entendía cómo aún tenía la cara de quedarse. Pero Mariela no dijo nada. Ni un reproche ni un grito más. Solo preparó café, se vistió en silencio y esperó. Cuando Javier y Carmen volvieron por la mañana, Mariela los recibió sin lágrimas.
Solo les hizo una seña con la cabeza para que entraran. Nadie habló. El ambiente pesaba toneladas. Quiero que lo digas todo otra vez. Aquí. Con él presente, dijo Mariela señalando hacia el pasillo. Y entonces Diego apareció, con la cara pálida, los ojos hundidos y un andar lento, casi como si flotara. Llevaba puesta una camiseta vieja y el pantalón del pijama. Parecía un fantasma. No dijo nada. Solo se sentó mirando al suelo. Carmen respiró hondo. Sacó el teléfono y puso de nuevo la grabación. El ambiente se tensó como un hilo a punto de romperse. La voz de Diego resonó en la sala. «Estoy enamorado de ti, Carmen. Desde que te vi». Diego cerró los ojos. Mariela no reaccionaba. Javier lo miraba con un odio que le hervía en la sangre. Y entonces, cuando terminó el audio, fue Carmen la que habló. «No entiendo cómo fuiste capaz. Pensé que eras parte de la familia. Eras el padrino de mi hijo, Diego. Tú sabes lo que hiciste», Diego levantó la vista por primera vez. «No quise. No fue mi intención», murmuró apenas audible. «No fue tu intención», saltó Javier con los puños cerrados. «Le confesaste tu amor a mi esposa, la acosaste y después tuviste los cojones de echarle la culpa». Estaba confundido, balbuceó Diego. Me sentía solo. Mariela y yo ya no hablábamos. Carmen siempre fue buena conmigo. Siempre me escuchaba. Claro que sí, gilipollas, porque somos una familia. Eso no significa que te la puedes imaginar desnuda por las noches. Enfermo Diego se quedó mudo. No podía sostener la mirada. Mariela seguía inmóvil. Carmen, en cambio, estaba roja con el corazón en la garganta, pero no iba a callarse. «¿Sabes lo que más me duele?», le dijo señalándolo con el dedo. «Que después de todo, después de abrir la boca y arruinarlo todo, tu primer instinto fue protegerte. Fuiste a decirle a tu esposa que yo te había seducido. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo sentir? ¿Lo sabes? Tenía miedo. No quería perderlo todo». «Pues ya lo perdiste», le cortó Mariela sin levantar la voz, pero con una frialdad brutal. «Me perdiste a mí. Perdiste la confianza de Javier, de tus sobrinos, y lo peor es que me quitaste la paz. Me quitaste la idea de que te conocía, y eso no se recupera». Diego tragó saliva. Nadie más hablaba. Solo se oía el sonido de un reloj de pared marcando cada segundo como si fueran latidos de una bomba a punto de estallar. «Solo quiero decir que lo siento», dijo Diego con la voz rota. «No hay excusas. Solo me queda pedir perdón». «Tu perdón no sirve de nada», le respondió Mariela sin temblar. «Ya no me interesa. Quiero que te vayas. Hoy. Ahora». Diego asintió. Se levantó con torpeza. Se tambaleó un poco. Javier lo miró como si aún se debatiera entre dejarlo salir o partirle la cara. Carmen seguía clavada en el mismo sitio mordiéndose los labios para no llorar. Antes de irse, Diego miró a Mariela una última vez. «Lo arruiné todo, pero te juro que te amé». Mariela no respondió. Diego desapareció por el pasillo, se escuchó el ruido de una maleta siendo arrastrada, la puerta abriéndose y cerrándose. Se hizo el silencio. Un silencio largo, tenso, agotador. Y en ese silencio, por fin, Mariela se derrumbó. Cayó en el sofá cubriéndose la cara con las manos y soltó un grito ahogado. Carmen fue la primera en acercarse. Luego Javier. No hicieron preguntas. No ofrecieron palabras vacías. Solo se sentaron a su lado como quien acompaña en una pérdida irreparable. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Perdieron a alguien. No murió, no desapareció, pero ya no era el mismo. Ya no era parte de ellos. Y eso a veces duele mucho más. Pasaron 3 días sin que nadie mencionara su nombre. Ni Javier, ni Carmen, ni siquiera Mariela. Era como si Diego hubiera desaparecido del mapa. No había llamadas, no había mensajes, no había rastros. Solo un vacío raro como ese silencio incómodo que queda después de una pelea monumental.
Todos intentaban seguir con sus vidas, pero cada uno sentía que algo más estaba escondido, algo que todavía no había salido a la superficie. Y fue Mariela quien lo descubrió. Una noche, mientras buscaba unos documentos en el portátil que Diego solía usar el ordenador, se encendió sin pedir contraseña. Ni siquiera lo había formateado antes de irse. Craso error. Mariela, sin saber muy bien por qué, sintió ese impulso extraño que mezcla curiosidad con sospecha, como una punzada en el estómago. Abrió la carpeta de descargas y ahí empezó todo. Primero una carpeta llamada Vacaciones Málaga 2019. La abrió por inercia pensando que serían fotos de familia, y lo eran, pero no como ella esperaba. Carmen en la playa, Carmen caminando por la arena, Carmen en bikini sonriendo mientras jugaba con los niños, Carmen de espaldas agachándose a recoger conchas, Carmen durmiendo bajo la sombrilla. Eran más de 50 fotos, todas de ella, todas claramente tomadas sin que Carmen lo supiera. Mariela se quedó helada, cerró la carpeta, abrió otra. Recopilación, y ahí fue peor. Capturas de pantalla de stories de Instagram, fotos editadas en blanco y negro, incluso un documento de texto llamado Carmen Pensamientos. Lo abrió y casi vomita. Hoy volvió a ponerse ese vestido azul, el que la hace ver como una diosa. No sé cómo Javier no se da cuenta de lo afortunado que es. Si ella me mirara solo una vez, de verdad no tendría dudas. Podría hacerla feliz. Ella no sabe que la observo, pero algún día lo sabrá. Mariela se levantó de golpe con las manos frías, la respiración agitada. No podía creerlo. Diego no solo había estado enamorado, había estado obsesionado de una forma enferma. Se sentó en la cama mirando el portátil como si fuera una bomba. Al día siguiente llamó a Javier. Su voz temblaba. Necesito que vengas y que traigas a Carmen. No explicó más. Cuando llegaron, Mariela no habló, solo les mostró todo. Carmen se quedó blanca. Javier no entendía nada. Uno a uno abrieron los archivos, las fotos, los textos, las capturas. Esto no es amor, murmuró Carmen con la voz rota. Esto es una maldita obsesión. Es enfermizo, dijo Javier con los puños cerrados. Este hijo de puta llevaba años siguiéndote, espiándote, y dormía bajo el mismo techo que nosotros, jugaba con nuestros hijos. Mariela no decía nada, solo los miraba, como si estuviera fuera de su propio cuerpo, como si no pudiera aceptar que había compartido su vida con alguien tan jodido. Yo no sé quién es este hombre, dijo finalmente con los ojos vacíos. No es el Diego que conocí, no es el padre de mis hijos, es otro, uno que escondía esto mientras me abrazaba por las noches. Carmen se sentó con las manos en la cabeza. ¿Cuántas veces lo tuve cerca y ni lo sospeché? ¿Cuántas veces me abrazó fingiendo ser familia, mientras por dentro me deseaba como un loco?, decía entre lágrimas. Javier se levantó de golpe. Tengo que denunciarlo. ¿Por qué?, preguntó Mariela. Porque esto no es solo una confesión mal hecha. Esto es acoso, hostigamiento, espionaje. Tiene fotos de mi esposa en bikini tomadas a escondidas. Tiene textos que parecen salidos de una novela enferma. Mierda, hasta podríame haber escondido cámaras en casa. ¿Tú crees que llegó tan lejos?, preguntó Carmen con voz apenas audible. Javier no respondió. Se quedó mirando el suelo, sintiendo que se le venía encima una montaña de ira, miedo y asco. Todo junto, todo al mismo tiempo. Tengo que revisar todo en casa, cada habitación, cada rincón. No me fío de nada. No me fío de nadie, dijo con los dientes apretados. Esa misma noche, Javier desmontó enchufes, movió muebles, revisó los techos. No encontró cámaras, pero el hecho de tener que hacerlo ya era una humillación. Mariela, por su parte, llevó el portátil a una amiga abogada. Le contó todo. Y aunque todavía no sabía si iniciar acciones legales, empezó a guardar todo como prueba, porque algo le decía que eso no iba a terminar así de fácil.
Esa noche Carmen le dijo a Javier una frase que lo marcó para siempre. Tú me protegiste de él, sin saberlo, solo por existir entre él y yo. Y eso me da miedo. Me da miedo lo que pudo haber pasado si no estuvieras. Javier la abrazó y por primera vez en días lloró, porque el amor de su vida había sido acechada por alguien que él amaba como a un hermano. Y eso no tenía perdón. El correo electrónico llegó 2 días después. No tenía asunto. Solo un remitente Diego Luque en documentos me ancosen que indepri. Javier lo vio en la bandeja de entrada y sintió un vuelco en el estómago. No quería abrirlo. No quería saber nada más de ese nombre. Pero algo dentro de él, curiosidad, rabia o simplemente sed de cierre, lo empujó a hacer clic. El mensaje no tenía imágenes ni archivos adjuntos. Solo texto. Mucho texto. Lo leyó en voz baja, con Carmen sentada a su lado. Cada línea era como un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez fue una familia. No espero que me perdones. Ni tú, ni Carmen, ni Mariela. No escribo esto para justificarme porque sé que no hay forma. Escribo porque no tengo a quien decírselo. Porque ya no tengo a nadie. Y porque la verdad, al menos merece ser dicha entera. Amé a Carmen desde antes que tú. Lo juro, desde que la vi en aquella fiesta en casa de tus padres mucho antes de que tú te atrevieras a hablarle. Ella era otra cosa. Luz, risa. No sé, me desarmó. Pero tú fuiste rápido como siempre y yo me hice a un lado, como el hermano que observa en silencio. Me convencí de que podía olvidarla, que lo de Mariela iba a funcionar. Ella es buena, me quiso de verdad. Pero yo siempre miraba por encima del hombro. Siempre había otra mujer en mis pensamientos. Ya no era amor, era una maldita fijación. No sabes lo que era vivir con esta mierda dentro. Fingir que todo iba bien. Sonreírle a Carmen. Felicitarte por tu aniversario. Cantar el feliz cumpleaños de tus hijos como si no me doliera la garganta de tanto tragármelo todo. Pero llegó un momento en que ya no pude. Ese almuerzo fue un acto desesperado, como un cobarde que se ahoga y grita por ayuda, aunque sea al borde del precipicio. No lo hice para conquistarla, lo hice para reventarlo todo, para no seguir mintiendo. Sí fui un enfermo, guardé fotos, escribí estupideces, inventé un mundo paralelo en mi cabeza donde ella me amaba, donde tú no existías, donde yo era el hombre ideal, no porque ella me diera razones, porque yo me las inventé. Lo peor fue culparla. Cuando Mariela me enfrentó mentí, me entró el miedo, me sentí acorralado y preferí hundirla antes que aceptar que era yo el monstruo. A Carmen, a quien más decía amar. Qué ironía. Hoy estoy en un piso de mierda solo, ni fotos, ni muebles, ni hijos. Solo yo y mi vergüenza. Y ni siquiera eso la hace desaparecer. Javier, sé que nunca me vas a perdonar, lo entiendo. Pero te lo digo igual, nunca quise lastimarte. Te admiré siempre. En el fondo quizá te envidié más de la cuenta. A Carmen solo puedo pedirle perdón. No por haberme enamorado, eso fue humano, sino por haber cruzado límites que jamás debí pisar. Por mirar cuando no debía. Por desear donde solo debía haber respeto, y a Mariela no tengo palabras. No las hay. Solo una cosa cuida de nuestros hijos. Haz que nunca me recuerden como lo que fui. Haz que crezcan lejos de esta mierda. No espero respuestas. No espero nada. Solo necesitaba dejar esto por escrito y después desaparecer. Javier terminó de leer y soltó un suspiro que llevaba días reteniendo. Carmen a su lado se quedó callada. No lloraba, no temblaba. Solo tenía esa expresión que aparece cuando alguien ya está más allá del dolor. ¿Quieres responderle?, preguntó él. ¿Para qué respondió ella, seca como vacía? Ya lo dijiste tú, no hay vuelta atrás. Guardaron el correo, lo imprimieron por si alguna vez se necesitaba como prueba, pero no lo leyeron de nuevo.
No lo reenviaron. No hablaron más de él esa noche. Mariela lo leyó al día siguiente. No dijo nada. Solo tomó el sobre con los papeles del divorcio, lo firmó y dijo: ahora sí, se acabó. Porque a veces la verdad no libera. A veces la verdad solo confirma lo que más temíamos, que hay personas que nunca conocimos realmente, que vivieron a nuestro lado como sombras fingiendo luz. Y cuando esa verdad se revela, no queda nada que decir. Solo seguir. Rotos, pero despiertos. Después del correo, del grito final, del portazo emocional, solo quedó el silencio. No ese silencio incómodo de cuando alguien dice algo fuera de lugar, sino ese otro. El denso, el que se instala como polvo en los rincones, el que pesa sobre los hombros como si la casa entera estuviera de luto. Diego no volvió a aparecer. Ni un mensaje más, ni una llamada. Desapareció del grupo familiar de WhatsApp, de las redes, de las reuniones de la vida de todos, como si nunca hubiera estado ahí. Pero no era tan simple, porque estaba en los recuerdos, en las fotos, en los cumpleaños de los niños, en los domingos de asado, y eso no se borraba tan fácil. Mariela fue la primera en moverse. No lloró más, no gritó, no buscó venganza. Se sentó con una abogada, entregó el correo, mostró las fotos, explicó todo. Inició el trámite de divorcio sin pestañear, pero lo más duro fue explicarles a sus hijos: papá no va a vivir con nosotros más, les dijo una tarde sentada en el suelo con ellos, rodeada de juguetes. ¿Por qué?, preguntó el mayor con la voz bajita. Mariela respiró hondo. Porque hizo algo muy feo. Y cuando alguien hace daño a la familia, tiene que alejarse para que podamos estar bien. No fue fácil. Los niños lloraron. Uno preguntó si era culpa suya. El otro dijo que quería llamar a papá. Pero Mariela se mantuvo firme. Les abrazó, les explicó con la mayor honestidad posible para su edad. Y cuando se fueron a dormir, se encerró en el baño y lloró en silencio. Porque sí estaba haciendo lo correcto. Pero eso no lo hacía menos doloroso. Carmen y Javier también tuvieron su propia batalla. Porque aunque Carmen no tuvo la culpa de nada, la sombra del trauma se instaló entre ellos. Javier la miraba por las noches, y aunque no lo decía, algo en su mirada había cambiado, como si necesitara protegerla de todo, incluso de sí mismo. ¿Estás bien?, le preguntaba él cada noche. No lo sé, respondía Carmen con sinceridad. Siento que ya no puedo confiar en nadie, que todos me miran raro, como si yo hubiera hecho algo mal. No hiciste nada mal, insistía Javier, pero en el fondo ambos sabían que sanar no era cuestión de repetirlo, era cuestión de tiempo, y el tiempo en esos días avanzaba lento. Fueron a terapia, por separado y luego juntos. Javier necesitaba procesar la traición. Carmen el sentirse violada emocionalmente por alguien que tenía acceso libre a su intimidad. La psicóloga les ayudó a poner nombre a lo que sentían: trauma, invasión, rabia, pérdida, desconfianza y sobre todo culpa. La maldita culpa que no les pertenecía, pero que aún así se instalaba como un intruso más. Hubo noches en que Javier dormía en el sofá, no por enojo sino por espacio, porque estar en la misma cama a veces dolía. Hubo mañanas donde Carmen no quería levantarse, días en que Mariela llamaba solo para decir: no quiero estar sola, ¿puedes venir? Pero también hubo pequeños pasos. El primer desayuno donde rieron de nuevo. La tarde que Carmen llevó a los niños al parque y pudo respirar sin miedo. El día en que Mariela publicó una foto con sus hijos en Instagram con el pie de foto: nos reconstruimos. Javier empezó a salir a correr. Carmen volvió a sus clases con los niños con menos energía que antes, pero con más cuidado de sí misma. Mariela se apuntó a clases de yoga y empezó a escribir en un cuaderno todo lo que no podía decir en voz alta. Un día, sin pensarlo mucho, Carmen le dijo a Javier: gracias por no dudar de mí. Ni un segundo. Y él le respondió: gracias por ser más fuerte que todos nosotros. No se curaron de golpe, no se abrazaron bajo la lluvia con música de fondo,
No hubo final de película, pero sí hubo algo mejor, verdad, compañía y tiempo, y con eso bastaba. En cuanto a Diego, nadie supo más de él. Se decía que había pedido traslado a otra ciudad, que vivía solo sin ver a los niños, que había empezado terapia, pero nadie lo confirmaba y nadie quería saberlo con certeza, porque cuando alguien deja una herida tan profunda, lo único que se desea es que se mantenga lejos, muy lejos. Y así poco a poco, entre pedazos, entre días grises y otros con un rayo de sol, la vida siguió. No igual, nunca igual, pero sí con la esperanza de que el amor real, el de verdad, el que no obsesiona ni traiciona, ese aún estaba vivo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó algo por dentro. A nosotros también nos dejó helados. Y créenos, hay muchas más como estas, reales, humanas y jodidamente intensas. Así que si quieres seguir escuchando relatos que no están en las novelas, pero que pasan en la vida real, ya sabes qué hacer, dale like, déjanos un comentario contándonos qué opinas y suscríbete al canal. De verdad, tu apoyo es lo que nos motiva a seguir contando estas historias sin filtros. No te vayas sin dejar tu huella. Que no te lo cuenten, mejor vívelo con nosotros.